Hola, ya hace varios años que en la cátedra de semiología incorporamos un encuentro justamente abordando el tema de la investigación clínica. Así que bueno, este año hemos rearmado esta clase un poquito ayornándola a lo que está sucediendo con la pandemia, trayendo justamente algunos temas de actualidad, pero sin dejar de tratar de abarcar muy rápidamente, a vuelo de pájaro, todos los temas que tienen que ver con la investigación clínica. Así que vamos a hacer un recorrido muy rapidito, en unos minutos, sobre este tema. Cuando ustedes quieran, van tomando nota de las dudas que van surgiendo, que al finalizar la clase voy a tratar de contestarlas o de escuchar sus comentarios o sugerencias. Lo primero que vamos a abordar es la pregunta sobre por qué investigamos en medicina. Y bueno, una de las respuestas es que la Declaración de Helsinki, que se ha constituido en la piedra angular de la investigación biomédica y que todos los investigadores firmamos a modo de declaración jurada antes de comenzar cualquier estudio, sobre todo en seres humanos que busquen la aprobación de un fármaco, menciona que justamente el progreso de la medicina se basa en la investigación clínica y que el propósito principal de la investigación médica es mejorar los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos. Es decir, en cuanto a lo terapéutico, está tratando de cumplir el principio de la bioética de la beneficencia. La AMA, que es la Asociación Médica Mundial, junto a todos los representantes de las asociaciones médicas de todos los países en 1964 y justamente analizaron muchos puntos relacionados a investigación clínica y terminaron aunándolos en lo que se llamó Declaración de Helsinki. La última enmienda que se realizó fue en el 2013 porque obviamente los parámetros y los paradigmas de investigación clínica se van modificando. Así que periódicamente se reúnen las asociaciones médicas y van analizando los puntos centrales de la Declaración de Helsinki y la necesidad o no de enmendarlos. Ustedes saben que Maimónides fue un filósofo, maestro de la literatura rabínica, que estudió medicina, astronomía y matemáticas. Nació en 1135 en Córdoba, pero de España. Vivió en Marruecos, en Israel, en el Cairo y murió en 1204. Fue un escritor prolífico. Influyó muchísimo en el pensamiento judío y cristiano de la Edad Media. Y a lo largo de la clase, varias veces voy a mencionar algunos de sus aforismos que son un legado precioso. Fíjense que él ya en aquella época decía: la pretensión del investigador no debe llevarle a creer en algo que no pueda demostrarse por medio de experimentos científicos y razonamientos humanos. La salud general depende principalmente de la paz del alma de las personas. Díganme si no es hermoso. Los aforismos médicos de Maimónides contienen 1500 aforismos, basados principalmente en la medicina griega y divididos en 25 capítulos de diferentes áreas de la medicina. Bien, ¿cómo investigamos? Vamos ahora a cuestiones más cercanas a darles algunas ideas de cómo se hace hoy investigación clínica. Bueno, estamos frente a un paciente, sea un médico o cualquier profesional de la salud, puede ser un psicólogo, un nutricionista, y ocurre una situación que le hace generar a ese profesional de la salud una pregunta acerca de a lo mejor un desenlace no previsto, o qué tratamiento es mejor, o cuál será la causa de. Surge una pregunta. Esa pregunta se puede contestar de varias maneras, pero en medicina, cuando decimos que algo se basa en la evidencia, es porque se obtiene la respuesta a través del método científico. El método científico incluye formular las preguntas de una manera definida, generar hipótesis, definir y controlar las variables. Se mide luego de escribir la pregunta y la hipótesis, se definen esas variables y se miden los fenómenos surgidos de las observaciones.
¿Mm? Ahora, esa medición de fenómenos va a dar lugar a resultados y esos resultados va a dar lugar a un nuevo conocimiento que va a llegar a la comunidad científica a través de publicaciones. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es si es posible usar el método del proceso, el método científico, como parte de la cotidianeidad médica. Y la respuesta es que sí, que la investigación clínica es la herramienta que lo hace posible. La investigación clínica es justamente el proceso que, valiéndose del método científico, promueve la búsqueda y generación de conocimientos e incluye la participación de seres humanos como sujetos de estudio. ¿Cómo se pueden clasificar las investigaciones médicas? Bueno, hay muchas clasificaciones. Yo simplemente les muestro esta en relación al tipo de pregunta, ¿sí? Por ejemplo, si yo me voy a preguntar sobre etiología, bueno, la evidencia se obtiene a través de estudios de caso y control o lo que se denominan otro tipo de estudios que son los estudios de cohorte. Si mi pregunta tiene que ver con diagnóstico, es decir, cuáles son los síntomas, signos o pruebas de diagnóstico que me sirven para definir una determinada enfermedad, eso se llaman estudios para validación diagnóstica. Si mi pregunta está relacionada a pronóstico, es decir, cómo evoluciona una determinada enfermedad, bueno, uno de los tipos de evidencia más comunes son los estudios de cohorte de incepción. Si mi pregunta tiene que ver con cuál es el mejor tratamiento o cuál entre distintas ramas, cuál es la rama más eficaz para una determinada afección, allí el tipo de evidencia mejor obtenida es a través del ensayo clínico controlado randomizado. Si mi pregunta tiene que ver con costo-efectividad, el tipo de evidencia es el de la evaluación económica. Y si mi pregunta tiene que ver con calidad de vida, que cada vez más se utiliza en medicina, entonces tenemos estudios de tipo cualitativos. Esta es una de tantas clasificaciones que es una de las que me gusta mostrar a mí porque, bueno, es bastante práctica. Ahora, sea cual sea la investigación, el proyecto y posteriormente la publicación suelen tener los mismos apartados. Esos apartados o secciones del trabajo científico suele ser una primera parte en donde están claro cuál es el título y los autores, un resumen del trabajo con sus palabras claves, una introducción donde está la fundamentación del estudio o el marco teórico, un capítulo sobre material y métodos, es decir, toda la descripción del diseño, de cómo va a ser la parte estadística, de cómo va a ser la selección de la muestra, es decir, los criterios de inclusión y exclusión, y el análisis estadístico y la parte ética. Todo eso está detallado en material y métodos. Luego viene la sección resultados con el detalle, ya sea con gráficos, tablas, escritos, sobre justamente qué se encontró tras medir los fenómenos o los datos y el análisis estadístico que se hace de los mismos. Posteriormente la discusión con conclusiones. Luego la sección referencias, que vendría a ser las citas bibliográficas que fueron utilizadas en la introducción, en material y métodos y en discusión. Y en muchos trabajos está la sección de agradecimientos también. Bueno, estas secciones del trabajo científico suelen ser comunes a casi todos los trabajos científicos, pero a su vez, dependiendo justamente el tipo de pregunta y el diseño o el tipo de evidencia que se genera, se siguen distintas normas. Estas normas, al que le interesa, no voy a entrar en cada una de estas, están en el sitio consortstatement.org. El primer estándar internacional fue el estándar Consort para los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Luego, a medida que se fue desarrollando mejor cada uno de los diseños y el tipo de evidencia que hacía falta, se fueron generando estándares internacionales que justamente tienen como el esqueleto de lo que cada tipo de estudio debe contener para poder ser realizado y posteriormente publicado y que por lo tanto entonces las publicaciones sean comparables. Bien, la investigación científica en salud empieza con ideas que primero pasan por una etapa preclínica, también llamada investigación básica. Inicia en el laboratorio con investigaciones in vivo, in vitro o in silico. Luego se pone a prueba la hipótesis en modelos animales, sobre todo si estamos hablando de productos o intervenciones sobre la salud, como puede ser la utilización de fármacos, vacunas, dispositivos médicos, etc. Luego se pasa a la etapa de investigación clínica, que si es para fármacos hablamos de distintas fases.
¿sí? En investigación clínica farmacológica tenemos desde la fase 1 a la fase 4. Y hay algunos estudios que son de fase 0, que se denominan de investigación translacional, muchos de ellos hechos, por ejemplo, en oncología, en donde se desarrollan en humanos, pero con muy pequeña cantidad, o sea, un pequeño tamaño muestral. Esto es una también clasificación muy rápida y bastante concisa, como para que cuando ustedes escuchen investigación básica, investigación clínica, sepan más o menos de qué se está hablando. Dentro de la investigación científica tenemos todo el capítulo de la investigación epidemiológica, que no está en este gráfico, porque acá yo les estoy mostrando más que nada lo que es la evolución de la investigación clínica que interviene sobre la salud con, como les dije, fármacos, vacunas, biomedicamentos o dispositivos. ¿Cuál es la definición de investigación científica? Bueno, es la búsqueda del conocimiento de la realidad con la aplicación rigurosa del método científico. Y agregaríamos, tratando con todos los recursos disponibles que hay para ello, de impedir que la subjetividad del investigador distorsione los resultados. Esto es muy importante porque el investigador, yo siempre digo, se tiene que poner la camiseta del método, no del resultado. El investigador tiene una idea en la cabeza, la transforma en hipótesis y esa hipótesis se puede confirmar o rechazar. El investigador tiene que tener puesta la camiseta del método para que sea que se confirme o que se rechace esa hipótesis, sea porque de manera objetiva ese es el resultado, con la menor posibilidad de que ese resultado esté errado. ¿Puede estar errado? Sí, puede estar errado, aún siguiendo el mejor método y siendo lo más estricto posible. Puede suceder de que por azar el resultado no sea el correcto. Pero si el método está mal, de entrada, hay muchas chances de que entonces el resultado esté errado y que por azar le dé bien. Siguiendo en esta línea es importante entonces entender que el método científico explica observaciones en términos científicos. Repito el término, pero quiero que pongan la lupa en el término explicación. La explicación científica es un modelo de una descripción simplificada del mundo real. Ese modelo permite hacer afirmaciones que son congruentes con las mediciones. Y el modelo científico explica un patrón que se obtiene de la interpretación estadística de los datos. ¿Y esto por qué se los digo? Porque actualmente en la prensa hay mucho manejo de información que de algún modo termina contrastando con información que sí es obtenida a través del método científico. Y es importante que ustedes como alumnos de medicina conozcan la diferencia entre ciencia y pseudociencia, porque la buena medicina se tiene que basar en la evidencia científica. Para poder tomar decisiones de salud pública y decisiones de salud individual frente a un paciente, tenemos que en lo posible, si hay generada evidencia científica, manejarnos con ella. Entonces, ¿qué es la pseudociencia? Como para seguir en esta línea y poder explayarme un poquito en esto. Bueno, la pseudociencia se suele basar en teorías conspirativas, en suposiciones de ideas que son inventadas y suele querer dar predicciones, es decir, predice que puede ocurrir o que va a ocurrir una determinada cosa y se basa exclusivamente en el empirismo. El empirismo es una doctrina psicológica y epistemológica que frente al racionalismo afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ¿sí? De lo empírico, de la experiencia interna o de la experiencia externa, de la sensación, y esta es su única base. Mientras que el método científico tiene teorías que las quiere poner a prueba, ¿sí? Y las sostiene una vez que está puesta a prueba o las rechaza. Las ideas se convierten en hipótesis a investigar. Y si se investigan y se obtienen resultados que se constituyen en modelos, entonces tiene capacidad de hacer proyecciones. Y los hechos, es decir, lo empírico, es una parte más del proceso de análisis. No está basado solo en eso. Se basan esos hechos luego en análisis estadísticos que terminan de generar modelos o explicaciones.
En este sentido, me gustaría poner como ejemplo de pseudociencia algunas teorías conspirativas que manejan los grupos antivacunas. ¿Sí? Más allá de algunos argumentos que esgrimen, me resultó muy significativo y demostrativo el meme que circuló hace menos de un mes cuando el periodista Mauro Viale falleció luego de 2 o 3 días de haberse colocado la vacuna. Falleció por neumonía por COVID. Estuvo internado y a los pocos días falleció, y entonces comenzó a circular que había fallecido por culpa de la vacuna, cuando claramente quienes manejan lo que es la clínica y los desenlaces fatales por COVID y por neumonía en pacientes añosos, claramente se ha publicado y se evidencia que puede ocurrir no por la vacuna, sino porque ya haya estado infectado previamente. Y fíjense cómo, digamos, asocian la creencia de que murió por COVID a creer que Nisman se tropezó y se cayó sobre una pistola. El fiscal Nisman está todavía una causa sin resolver acerca del motivo del fallecimiento, y obviamente la controversia acerca de la teoría de que se suicidó versus la posibilidad de que haya sido asesinado. Entonces mezclan cuestiones de índole social, política, ideológica, con un hecho concreto relacionado a la vacuna. Con esto quiero de algún modo ejemplificar cómo mucha gente que está dedicada a transmitir información no científica utiliza las redes y cuestiones que son de mucho impacto en lo afectivo para justamente generar estas dudas. Ahora, ¿qué dicen los grupos antivacunas? Entre otras cosas, tienen muchas afirmaciones que pueden sonar razonables y que lo son, pero por ejemplo, voy a tomar 2 que no lo son. Ellos dicen que el descenso de enfermedades infecciosas se debe a mejoras socioculturales y sanitarias y no a las vacunas, y que las vacunas no son inocuas, y ellos mencionan alteraciones graves y enfermedades en niños que han sido vacunados. Bueno, vamos a desglosar estas 2, ¿sí? Esto en relación justamente a lo que les decía recién, que la pseudociencia se basa en suposiciones de ideas inventadas. ¿Y por qué es una idea inventada que el descenso de enfermedades infecciosas se debe a mejoras socioculturales? ¿Por qué? ¿Por qué es inventado? Porque existen datos rotundos, y ahora se los muestro, de, por ejemplo, esto es uno de los tantos estudios epidemiológicos que hay, pero estos gráficos publicados recientemente en un artículo muy minucioso que muestra el impacto de la vacunación en ciertas enfermedades infecciosas tras la introducción de la vacunación en el Reino Unido, como por ejemplo difteria. Sí, fíjense, acá se introduce la vacuna antidifteria y ¡bum! Fíjense cómo baja. Meningococo, fíjense cómo baja. Bueno, y así en todas las otras vacunas. Entonces, claramente la introducción de la vacunación en el Reino Unido ha demostrado desde el punto de vista epidemiológico cómo se mejoraron los índices y disminuyó la incidencia de estas enfermedades infecciosas. Y es importante aclarar que se sabe, por ejemplo, que tras una merma de la vacunación del Haemophilus influenza en el 2001, hubo que de algún modo mejorar las campañas de vacunación, y una vez que se reintrodujo, que es esta curva acá, una vez que se reintrodujo la vacunación, volvió a caer, ¿sí? Lo mismo acá con la vacunación para la tos convulsa, tos ferina o pertusis, ¿sí? Vieron cómo baja, acá hubo una merma en la vacunación, volvió a subir, y cuando vuelven a vacunar intensamente, a los pocos años vuelve a bajar. Con respecto a lo de las reacciones adversas, ellos dicen que las vacunas no son inocuas, y es cierto que las vacunas pueden ocasionar eventos adversos serios, de leves a serios, o incluso hay vacunas que en algunos casos, muy pocos, pero pueden inclusive producir la muerte. Y también es cierto que las vacunas pueden ocasionar eventos adversos en niños. Entonces, ante
afirmaciones que son reales, porque eso es cierto, y es cierto gracias a que en los ensayos clínicos se reporta todo, ellos deciden no vacunar a sus hijos. ¿Por qué dicen? Porque las vacunas no son inocuas. Entonces, allí viene la necesidad de contrastar las ideas, los datos empíricos que son estos, por ejemplo, que hay efectivamente muerte, que hay efectivamente eventos serios en niños, son datos, pero hay que contrastarlos. ¿Con qué hay que contrastarlos? Con la eficacia. La eficacia es poder responder justamente para qué sirven las vacunas. Y sirven para evitar la enfermedad, evitar formas graves y en casos secuelas. La mayoría de las vacunas sirven entonces para evitar también la muerte y la discapacidad. Y además se ha demostrado el enorme ahorro económico de las poblaciones que se vacunan al no tener que distribuir sus recursos en enfermedades que son prevenibles. Entonces tenemos, por un lado tenemos los datos de lo que es la eficacia de una intervención. En este caso es eficiencia porque ya es en la vida real, no es dentro del ensayo clínico. Y por otro lado tenemos la reacción adversa, es decir, el efecto nocivo que puede tener, en este caso, una vacuna. Entonces tenemos los dos aspectos de cómo va a impactar en la salud individual y también cómo va a impactar en la salud pública. Tenemos ahí el conflicto entre lo individual y lo público. Pero si hay un Ministerio de Salud que define como obligatorias ciertas vacunas, es porque bajo estudios científicos importantes, reales, serios, se manejan datos que justifican que el equilibrio riesgo-beneficio va a favor del beneficio. Ahora, cuando se manejan datos incorrectos o falsos de los números que surgen en las investigaciones, aparece el problema. Aparece el problema de la desinformación. Estoy orientando estos comentarios al tema de las vacunas porque nos toca a todos, pero no es el único tema. La medicina da para todo, porque la necesidad de bienestar psicofísico es una búsqueda constante de casi todos los seres humanos. Una investigación publicada en la revista Nature en el 2020 por un grupo de expertos en datos, física e informática estadounidense analizó los comportamientos de los usuarios en Facebook durante el brote de sarampión en Estados Unidos en 2019. Fíjense que encontraron que si bien la proporción de personas a favor de la vacunación, que son los que tienen acá puntos azules, era significativamente mayor, los grupos antivacunas, que eran los rojos, tienen una presencia mucho más fuerte que los pro vacunas en las redes sociales, porque se relacionan de una manera mucho más intensa con el grueso de los indecisos, que eran todos estos verdes. Así existe la posibilidad de que estas personas que no tienen una posición tan sólida al respecto terminen inclinándose en contra de la inmunización. Así que este tipo de estudio da un pronóstico preocupante, porque muestra que nuestro marco teórico, reproduce el reciente crecimiento explosivo en los puntos de vista antivacunación y predice que estos serán los dominantes en una década. Entonces es muy importante desafiar el pensamiento convencional sobre individuos indecisos en temas de contención respecto a la salud, informando con buenos datos. Un término que me gustaría que recuerden es el de falacia de atinencia. Cuando dialoguen con personas que sean indecisas o que tengan estas posturas, es importante que ustedes entiendan este término. ¿Qué es la falacia de atinencia? Es la afirmación cuya incorrección o invalidez está en que la conexión entre las premisas y conclusión no es lógicamente adecuada, no es pertinente y la conclusión no se sigue o infiere de las premisas. Ustedes, para tener argumentos científicos, están cursando 5 años de medicina, van por el tercero, 1 año de PFO y varios años más de especialidad. Pero no son los años los que le darán peso a los argumentos, sino la mirada crítica con que aprendan a analizar los trabajos científicos que se publican. En este sentido, el investigador Mario Bunge, que ha sido filósofo, falleció el año pasado, él decía, el investigador requiere estar inmerso en el campo de conocimientos que conforman el marco en el que se presenta el problema.
Él era epistemólogo, era un filósofo materialista, defensor del realismo científico y era un conocido contra a las pseudociencias. Así que al que le interese el tema le recomiendo libros de él en donde realmente tiene una postura muy firme en relación a la necesidad de que las poblaciones no se basen en pseudociencias y que solamente se pueda avanzar con el conocimiento científico. Para que el investigador pueda tener argumentos, es muy importante que esas preguntas que se hagan y las supuestas soluciones, es decir, las hipótesis que plantee, estén envueltas y rodeadas de lo que se denomina honestidad intelectual y que lleve adelante su trabajo científico con honestidad intelectual. En este sentido, es importante que conozcan que muchas veces, aún en ciencia, puede haber intereses que modifiquen y anulen y sesguen los resultados de una investigación. Los conflictos de interés pueden llevar incluso a la cárcel a los investigadores. Un caso muy conocido fue el de Wang Woo-suk, que es un científico surcoreano, considerado por muchas personas el científico líder en el campo de las células madre. Sin embargo, luego de que fraguó resultados, inventó resultados acerca de la clonación, terminó en la cárcel, ¿sí? Fue totalmente sesgado y falsificado lo que había publicado sobre clonación y bueno, fue un escándalo que llevó a que las revistas científicas modificaran sus declaraciones juradas, las declaraciones juradas de los investigadores y él había ilusionado a muchas personas por el tema de la clonación y la posibilidad de mejorar en trasplantes, todo el tema de las células madres, pero cuando se comprobó que estos estudios, que incluso habían estado publicados en la revista Science, llevaban datos falsificados, la comunidad científica se escandalizó. Y entonces se llegó a la conclusión de que había, además de que en los grupos había que fortalecer la honestidad intelectual, había que llevar adelante otro tipo de tareas por parte de las revistas que publicaban para asegurarse de que las publicaciones tuvieran una especie de declaración jurada del grupo que investiga y del investigador principal sobre la veracidad de los datos. Esta es, por ejemplo, la del International Committee of Medical Journal Editors, en donde, además de las recomendaciones de la conducta, reporte, edición y publicación en revistas médicas, piden una declaración de potenciales conflictos de interés. Es decir, que si hay un investigador que ha cobrado honorarios o ha recibido una beca o subsidios o de alguna manera puede haber algún interés económico en que el resultado fuera de una forma o de otra, debe declararlos. No significa que esto anule por completo la veracidad o la veracidad de los resultados, no, sino que es una advertencia para que el lector esté al tanto de que quien publicó eso tiene este potencial conflicto de interés. Una de las peores catástrofes farmacológicas ocurrió en el 2004, cuando tras varios años en el mercado de un fármaco que se llamaba etoricoxib, que era el Vioxx, se retiró del mercado a través de una carta que dirigió Merck Sharp & Dohme explicando que había mayor riesgo de eventos cardiovasculares en este antiinflamatorio que había sido comprado por millones y tomado por millones porque era excelente desde el punto de vista antiinflamatorio, no generaba perforaciones, úlceras o sangrados, que era el mayor problema y sigue siendo el mayor problema de los antiinflamatorios anticiclooxigenasa 1, y entonces fue retirado del mercado con gran escándalo porque la FDA no prohibió tempranamente la publicidad dirigida directamente al consumidor y por lo tanto hubo muchas muertes cardiovasculares que se podrían haber evitado. Ahora, los conflictos de interés no son solamente en el ámbito de la salud farmacológica. Fíjense que el 25 de mayo de hace 2 años la OMS había avisado que iba a reclasificar
el desorden de lo que tiene que ver con la ludopatía, gaming disorder, y a los pocos días, a los 3 días, la industria del juego le pide a la OMS que reclasifique la clasificación de los desórdenes relacionados a la ludopatía. Entonces, esto también se los muestro porque es una parte importante de lo que es el manejo ético de la investigación clínica. Fíjense, quiero compartir con ustedes la plegaria del médico de Maimónides, cómo trae a colación lo de los que ya en esa época él consideraba pseudocientíficos. Dice: haz que mi espíritu esté siempre alerta, que junto a la cama del enfermo ninguna cosa extraña turbe su atención, que nada lo altere durante sus trabajos silenciosos, que mis pacientes confíen en mí y en mi arte, que obedezcan mis prescripciones e indicaciones. Arroja de mi lado todos los curanderos y a multitudes de parientes aconsejadores y sabios. Hazme humilde en todo, pero no en el gran arte. ¿Cómo investigamos con seres humanos? Vamos entonces ahora a entrar en lo que son las guías éticas y regulaciones. La Declaración de Helsinki, que ya les mencioné, dice en uno de sus apartados que el bienestar de los seres humanos debe tener primacía por sobre los intereses de la ciencia y la sociedad. Es decir, el fin no justifica los medios. Cuando se organizan investigaciones clínicas, el riesgo debe ser acorde al potencial beneficio. Es imposible que haya investigaciones que sean con intervención sobre la salud que no tengan absolutamente ningún riesgo. Puede ocurrir que haya riesgo, pero aunque haya riesgo, hay que evaluar la ecuación riesgo-futuro-beneficio. Potencial riesgo, potencial beneficio. Para ello tenemos un montón de guías éticas, las vemos ahí en la columna de la izquierda. La investigación clínica se lleva hoy en día adelante en los países que adhieren, basados en estas guías éticas, cuyo piedra angular de la ética fue el Decálogo de Nuremberg en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, y surge luego del juicio de Nuremberg a los médicos nazis. Para los que estén interesados en profundizar en esto, hay un link en la cátedra de Semio a un video de una clase que dicto sobre este tema. A partir del 47, el año siguiente, surge la Declaración de los Derechos Humanos, que por supuesto es mucho más abarcativa que el Decálogo de Nuremberg. Y de allí en más, bueno, la Declaración de Helsinki que ya les mencioné y un montón de guías, pautas de la OMS, de la OPS, de SciOMS, de la Asociación Médica Mundial, orientados a guías que pasan a ser, de algún modo, el faro para lo que son las regulaciones. Dentro de las regulaciones tenemos una guía internacional que se llama ICH-GCP, International Conference Harmonization de las Good Clinical Practices. Eso se consensuó entre Japón, Europa y Estados Unidos en 1996, fue luego enmendada hace unos años y es lo que vendría a ser el manual de procedimientos básicos, el piso a partir del cual los países pueden investigar para aprobar drogas o vacunas. A nivel nacional tenemos nuestras regulaciones que abarcan cuestiones relacionadas a investigación clínica, como el Código Civil, la Ley de Habeas Data, la Ley de Derecho de los Pacientes, las disposiciones de ANMAT, la resolución del Ministerio de Salud, y también hay leyes provinciales. En Córdoba tenemos la Ley 9694. Ahora, ¿por qué es importante adherir a estas regulaciones? Bueno, porque cuando los investigadores adhieren a las guías éticas y a las regulaciones, se da una garantía pública de que los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes en investigación fueron protegidos y respetados, y además asegura la integridad y la validez de los datos. ¿En qué se basan estas guías y estas regulaciones? Bueno, tienen en general, no vamos a entrar en cada una, pero todas tienen un foco en alguno o en todos los participantes en investigación clínica. ¿Quiénes son los participantes en investigación clínica? Bueno, los pacientes o voluntarios que deciden participar, pueden ser pacientes con enfermedades o voluntarios sanos, dependiendo de qué se trate la investigación. Los profesionales de la salud, que pueden ser o no parte del equipo de investigación.
los comités de ética, los funcionarios de salud que tienen como finalidad fiscalizar o evaluar y aprobar los protocolos de investigación presentados, y las empresas relacionadas, que pueden ser las empresas patrocinadoras de estas investigaciones o empresas a las cuales se terceriza algún elemento o algún proceso o procedimiento del estudio. El estudio entonces suele tener 3 pilares que justamente tienen en cuenta el valor social, el valor científico y el respeto a las personas. Si se cumplen estos 3 pilares y entonces se respetan y se designan todos los roles, derechos, obligaciones y responsabilidades de a quienes le compete, entonces hay una justificación ética y científica para llevar adelante el trabajo. Es importante entonces entender que lo ético incluye lo científico, porque un estudio clínico científicamente inaceptable no va a ser éticamente aceptable. Y ahí vamos a lo que decía Mario Bunge, que el investigador tiene que estar inmerso en el campo de conocimiento en el cual decide investigar. Y para eso tiene que tener los mejores estándares científicos con la mejor información de último momento para poder hacer un estudio clínico. Me gustaría explicarles la diferencia entre los comités de ética institucionales que se dedican a la bioética y a la ética de investigación, porque son cosas distintas. Los comités de ética institucionales que hacen bioética tienen la función de crear conciencia en el ámbito médico en el que existen, de valores morales que regulan y facilitan el accionar médico. Las decisiones que toman no son vinculantes, es decir, no prestan amparo legal. Por ejemplo, recomiendan la realización de algún procedimiento, como puede ser un aborto o una actitud de eutanasia, pero el comité puede tener su fundamentación, por lo cual recomendar eso, pero no es vinculante. Los médicos pueden decidir no llevar adelante lo que el comité les sugiere y no aplican sanciones los comités de bioética. Mientras que los comités de ética en investigación no tienen nada que ver con los comités de bioética, están formados por otros profesionales, por otra gente que están formados en investigación clínica, mientras que los de bioética están formados en bioética. Muchos de los que hacen bioética forman parte de los comités de ética en investigación, pero es importante que entiendan que tienen otra finalidad. Los comités de ética institucionales de ética en investigación velan por el bienestar del participante en investigación y las decisiones son vinculantes. O sea, si el comité dice el investigador tiene que realizar test de embarazo a todas las participantes mujeres de un estudio clínico farmacológico, el investigador no puede no hacerlo, si no, no puede hacer el protocolo. El comité de ética en investigación tiene el poder para aplicar o solicitar sanciones a un investigador que no cumple y están sujetos a las regulaciones vigentes. Esto que les mencioné de las ICH-GCP, el comité de ética tiene que cumplir, o las guías éticas de OPS, el comité de ética las tiene que seguir, ¿sí? Esto es importante para que puedan diferenciar cuando se habla de comité de bioética de comité de ética en investigación. Ahora, ¿cuáles son en la práctica las diferencias entre hacer investigación y asistencia? Porque hacer investigación clínica con pacientes definitivamente lleva un rol diferente del médico frente a su paciente. Y básicamente lo que diferencia la asistencia y la investigación es el consentimiento informado, ¿sí? El consentimiento informado es lo que define cuando pasamos de asistencia y de dar un cuidado estándar a que el sujeto, el paciente, pasa a ser un sujeto de investigación con procedimientos específicos del estudio. Vamos a clarificar un poquito más esto. En investigación, el objetivo es generar un nuevo conocimiento, mientras que en la práctica asistencial es mejorar, curar o acompañar al paciente que tenemos enfrente. En investigación clínica farmacológica o de dispositivos médicos o para buscar algo relacionado a patentes, la meta comercial es llegar a la aprobación regulatoria. Mientras que en la práctica asistencial no hay meta comercial, nuestra meta es el éxito terapéutico. En investigación la persona pasa a ser un sujeto de estudio, mientras que en la práctica asistencial la persona es vista como paciente. Aunque no les gusta a los pacientes que los mencionemos como pacientes,
Pero bueno, esa es otra discusión. En cuanto a la atención, en investigación hay un equipo entrenado en los procedimientos de investigación y podría ser que al sujeto de estudio lo atienda un médico que no es un médico de cabecera, mientras que en la práctica asistencial el paciente elige qué médico quiere que lo asista, generalmente puede ser o no especialista en lo que el paciente busca. En investigación puede o no ser especialista dependiendo de los requisitos de la investigación. En cuanto al tratamiento, en investigación está muy controlado. Cuando hacemos investigación clínica farmacológica hay pocas opciones porque son variables que se tienen que mantener a estándares estrictas. Mientras que en la asistencia uno prueba múltiples tratamientos hasta que el paciente se mejora. En cuanto a cantidad, en investigación necesitamos un tamaño muestral que puede llevar a cientos o miles de pacientes, mientras que en la práctica asistencial nos interesa que nuestro paciente individual se mejore y avance. Y en cuanto a registros, en investigación suele haber formularios preestablecidos para llenar, son ampliamente auditables y hay plazos preestablecidos para llenarlos. Mientras que en la práctica asistencial, si bien debemos saber que la historia clínica debe ser llenada de manera contemporánea, es decir, en el momento, a veces es muy variable y por falta de tiempo se llena un poco después que el paciente se ha ido. Además de que no suele haber formularios preestablecidos, el médico completa lo que obtuvo de la consulta y pocas veces son auditables. Sí es auditable a lo mejor los tratamientos que se dan. Así que bueno, esta sería muy rápidamente y también de manera global la diferencia entre investigación y práctica asistencial. Ahora, ¿qué pasaría sin investigación científica en medicina? Porque podríamos decir, bueno, no queremos exponer a nadie a ningún riesgo de acá en más y prohibimos la investigación científica. Bueno, allí entonces cada paciente sería un nuevo caso de prueba y error. En vez de hacerlo de una sola vez, controlando los riesgos y sabiendo cuáles son los potenciales beneficios y controlando la posibilidad de mitigar cualquier daño, bueno, acá si desapareciera la investigación científica en medicina, sería entonces con cada paciente una investigación chiquitita en donde corremos el riesgo de equivocarnos. ¿Por qué seguir investigando? Bueno, se sigue investigando porque los pueblos con mejor sobrevida son los que participan en el desarrollo de los avances, porque hay muchas enfermedades agudas o crónicas, progresivas, incapacitantes, secuelizantes, en las que todavía no hay salida, no hay tratamiento, aún no existe cura de muchas de ellas, aún es difícil el diagnóstico sencillo de muchas de ellas. Pocos tienen factores de riesgo conocidos, bien estudiados, entonces también es importante estudiar factores de riesgo para poder, avanzar en ese sentido. Y los tratamientos actuales pueden no lograr la mejoría esperada, o a lo mejor si la logran pierden el efecto o causan toxicidad. Porque incluso los mejores métodos probados tienen que ser continuamente desafiados por medio de la investigación en su eficiencia, eficacia, accesibilidad y calidad. Les traigo nuevamente la plegaria del médico que dice: concédeme siempre fuerzas, tiempo y ocasión para corregir lo adquirido. Hoy puedo creerme seguro de mi conocimiento y mañana obtener una luz nueva que me permite reconocer el error anterior, porque nada es definitivo ni terminante ante el continuo avance de la historia de la ciencia. Esta frase resume de algún modo esta cuestión que quiero transmitirle en relación a que la ciencia es falible. No entro por razones de tiempo a explicar las cuestiones estadísticas, pero cuando decimos que algo es estadísticamente significativo, significa que hay una alta chance de que sea verdad lo que estamos encontrando, pero no significa que sea la verdad. Y la ciencia, a medida que va mejorando en sus procedimientos y mejorando en sus técnicas también de diagnóstico, a veces tira por la borda conocimientos previos que se creían ya alcanzados. Y entonces es por eso que tenemos que ser humildes cuando alguien no piensa como nosotros o tiene datos diferentes, y lo que hay que saber hacer y aprender es analizar esos datos para saber cuándo esa evidencia científica realmente es buena. Para terminar, una frase de Louis Pasteur, que fue un microbiólogo
francés, químico y pionero de lo que fue la teoría de los gérmenes. Él dijo que la suerte solo favorece a la mente preparada. Así que les sugiero seguir estudiando, ver más allá de lo que los libros ofrecen y no dejar nunca de cuestionarse. Muchas gracias por su atención.